estamos estrenando podcast, podcast, podcast. Bueno, ahorita que estamos en cuarentena, conviviendo con la familia, yo he estado conviviendo mucho con mi mamá. Y pues de repente entra la nostalgia y me empieza a platicar, no, que yo cuando era chiquita, no, que yo cuando uy, no, es que ahora ustedes, y bueno, nos pareció muy buena idea que tocáramos temas como de los ochentas, noventas, que fueron los tiempos de ella. Y a mí se me hace muy interesante saber el antes y el ahora de cómo ha cambiado la vida, ¿no? Hola, ama, ¿cómo estás? Muy bien, hija. Hace mucho que no nos vemos. Sí, hace mucho tiempo que no nos vemos. Aquí en la cuarentena, guardadas. Sin indiscreción, ¿qué edad tienes más o menos para que sepamos de qué vamos a hablar y qué edad tenías en los ochentas y en los noventas? Qué indiscreción, pero tengo 47 años, por lo tanto me tocaban ochentas y noventas. Ok. Ahorita que estamos entrando a verano, que de hecho es la primera semana, ¿no? Que ya están de vacaciones los chamacos. Este, Tú me empezabas a platicar de cómo era el verano en los ochentas. Tú vivías en la Ciudad de México. Ca- Cabe aclarar que que no era lo mismo Ciudad de México, provincia en esos tiempos, ¿no? Tuve la fortuna de vivir en la Ciudad de México, pero soy hija de papás de provincia, por lo tanto, lo que era el verano yo me la pasaba en provincia. Había ocasiones que me la pasaba en la Ciudad de México, pero por lo tanto tuve la comparación, tuve la fortuna de vivir las dos partes y de saber qué es lo que se vivía en una ciudad y lo que se vivía en provincia. Pero tú vivías en la Ciudad de México. Yo viví en la Ciudad de México cuando tenía aproximadamente, yo llegué en el 79 a la Ciudad de México y yo iba y venía, casi siempre los veranos eran en familia, en provincia, en la ciudad de Puebla, Ujú. y eran muy diferentes a lo que se vivía en la ciudad. En la ciudad, al salir de la escuela, Ujú. que era el 30 de junio, era siempre el último día. Siempre era lo mismo, o sea, no es como ahora que ahora varía, que no, ahora los chavos salen tal fecha y ahora te dan fecha de regreso y así, o sea, en esos tiempos era siempre la misma fecha. Casi siempre era el 30 de junio, Ujú. a lo mejor 2 días antes, pero era obligatorio que eran 2 meses de vacaciones, que era todo julio y todo agosto. Entrábamos hasta el 2 de septiembre, porque Ujú. el 1 de septiembre nos los daban por ser el informe de gobierno. Y el informe de gobierno pues era un paro nacional, no había nada en la televisión, toda la televisión era el informe, o te lo chutabas o te lo chutabas. En los periódicos, que antes era obviamente una de las informaciones más fuertes, lo que Ajá. era el periódico, era informe de gobierno, informe de gobierno, informe de gobierno. Ahora, ya que tocas el punto de eso del informe de gobierno, eh, ¿qué esperabas del verano? O sea, cuando ya estabas así como que un piecito fuera de la escuela, ya para vacaciones de verano, ¿ustedes qué esperaban? O sea, tú tenías, ¿qué? ¿12? ¿11? Eh, ¿8? y cuando llegué a la Ciudad de México tenía yo 6 años, fue toda mi primaria y secundaria. Ajá. Y eran los veranos, lo que esperábamos allá era ver qué cursos de verano se abrían en las deportivas, en los clubs que teníamos en las colonias, en las Ajá. delegaciones. Entonces la mayoría empezaban a ver en qué te ibas a meter, si curso de baile, si a lo mejor un de deportes, que era el liceo de deportes. Ajá. Entonces, Digamos, perdón, o sea, no ha cambiado realmente. Digamos que ahorita estamos en Puebla, o sea, en Puebla, ahorita, actualidad, ya se emparejó a lo que en ese entonces era el verano en la Ciudad de México, que era la capital. sí y no, porque todavía en provincia siguen siendo muy caros los cursos. Y lo que tiene Bueno, sí, la sí, sí, capital sí. es que cualquier persona teníamos al alcance un Un curso curso de de verano. verano, porque se pagaba una bicoca, se pagaba un nada, Ujú. un 5 pesos a lo mejor mensual, que eran nada. Y ya te incluía credencial, fotografías y demás. Y aquí en provincia ya lo hay, pero obviamente con un costo todavía alto por las instalaciones. Ok, y en esos tiempos, aquí en provincia, ¿cómo eran? O sea, estamos hablando de los ochentas. ¿Cómo era el verano? O sea, porque no creo que era lo mismo allá que acá, y menos en esos tiempos. El verano aquí en provincia era levantarse temprano, no cambiaba mucho la rutina, ¿Por qué? ¿Por los eh, papás? ¿Por...? porque era el trabajar también el campo, era trabajar el ganado. Ajá. A mí me encantaba venir a provincia porque se veían las estrellas,
Cosa que allá Cosa que en hasta la la fecha ciudad no se ven. no se ven. Yo les llegaba a presumir a mis amigos de que yo veía estrellas y Ajá. ellos decían no existen. O sea, tal cual no existen. ¿Cómo? Eran como los ovnis. Sí, eran cosas muy extrañas. Y viceversa, o sea, mi familia de provincia también iba a pasarse el verano allá porque hacían sus ahorros para pasarse un verano, para conocer un museo, para conocer un Chapultepec, porque pues era algo increíble. Cabe mencionar que igual en esos tiempos aquí no había tanto acceso a eso, ¿no? O sea, incluso de un pueblito a, no sé, al centro de Puebla, era difícil ir de un pueblito de 10 minutos al centro de Puebla, ¿no? Era el acceso muy complicado y era algo para los de provincia increíble y por ejemplo llegar a ver un Concorde, que en los 80s era... Explícanos qué es un Concorde. El Concorde era un avión de Air France, de la línea Air France, que era de Ay. Francia. Llegaba los días jueves a la Ciudad de México a las Era un 5 de la espectáculo. tarde y era un espectáculo que yo vivía en la delegación Venustiano Carranza. Ujú. Saludos hasta allá. Sí, saludos. Saludos a los del B, no entiendo, Carranza. Y era mi familia de provincia hacía sus ahorros para llegar a casa. Ujú. Se espantaban viendo tanto avión, que era avión cada 5 minutos. Eso no ha cada cambiado, 5 eso. minutos. La Eso primera sigue en vez la que hace 3 actualidad. años yo fui a la Ciudad de México, me espantó el ruido. ¿Qué está pasando? Pero en los 80s todavía no había tanta información, tantos videos, tanta tecnología, por lo Ajá, tanto era la más gente de conocido. provincia no tenía el acceso ni los conocía. Pasaba un jumbo y se sorprendían. El Concorde era un wow. Un jumbo es el elefante. No, es un avión No, grandote. es una marca, no puede ser. El papel de baño. El papel de baño es un jumbo. ¿Qué es un jumbo? Seguimos en provincia. Ajá. Entonces, pues para ellos era ¿qué creen? Fui a la Ciudad de México, entraban del verano, ¿qué Ajá. creen? Fui a la Ciudad de México y contaban la experiencia de ver un avión tan espectacular porque era un ruido impresionante. Sí, Cuando sí. bajaba su punta quería decir que iba a aterrizar. Cuando estaba Tú estabas cerca, o sea, tú vivías allá cerca del del aeropuerto. aeropuerto, entonces 11 minutos, más o menos. de donde yo vivía al aeropuerto estaba yo a 10 minutos, aproximadamente 15. No, pues, Entonces te tocaban pues, arribita. me pasaban encima de mi casa. Aterrizaban en tu patio. Aterrizaban casi ahí y obviamente la gente de provincia pues se sorprendía. Ahora yo cuando pasaba el verano allá en la ciudad veías muchas rutinas en Chapultepec de aeróbics, que el aeróbics ahorita creo que ya desapareció, en los 80 Ese estaban es Zumba de la actualidad, ¿no? pues, Zumba Ujú. parecido Ujú. y era el ponerte tus calentadores, el buscar algo Mallas. que combinaba, El otardo. todo era padre porque eran rutinas para gente, pues para niños y eran gratis, o sea, tú estabas en Chapultepec y había bolitas en el bosque haciendo Gratis. muchos cursos, muchas cosas en el Museo Rufino Tamayo, Ujú. muchos cursos gratis de pintura y mi familia de provincia iba a tomar un curso de pintura allá que duraba una semana, 15 días. Tenían muchos accesos allá en los 80s, a pesar de que había muchas restricciones políticas, ¿Muchas qué? restricciones, o sea, muchas cosas que te prohibían Ah, ok. porque la información pues era muy manipulada y era muy pues no había Muy limitada. muy limitada. En algún punto, en otro podcast, ahí me gustaría mucho hablar, por ejemplo, de cómo era la información antes. O sea, que realmente antes se manipulaba, ¿no? Pero bueno, ese va a ser Ese es otro tema. podcast. Yo creo que sigue igual. Ese es otro tema. Y por ejemplo, tú hoy en la tarde platicabas de promociones. Promociones que había, no sé, me dijiste de qué burgers. Había unas promociones maravillosas O sea, pero en el verano eran exclusivamente para en el verano que las ponía Danesa 33. Que Danesa 33 eran unos helados riquísimos, ¿qué es eso? deliciosos, bueno, y que pues eran caros, o sea, Ujú. no era tan fácil. Antes no teníamos tan fácil el dinero eran lujos. Ajá. Entonces, digo, bueno, o en mi caso, Danesa 33, los torneos de Yoyo, de Duncan, pasaban mucho con Chabelo. ¿Qué era eso? ¿Qué era Duncan? El Yoyo era una marca muy nice, había de calidades de los yoyos, pero Duncan, que era el ok, mariposa, y digo, los que me están escuchando sabrán a lo mejor más, yo fui una niña no tanto de yoyo, pero sí decía mucho en Chabelo, Ajá. había torneos y se esperaban al verano. La programación también cambiaba. Burger Boy, que era las hamburguesas más ricas que yo he probado. ¿Qué era Burger Bowl? Como un Burger King, como Exacto, McDonald's. Exacto. Desaparecieron y eso en provincia creo que nunca llegaron, no lo sé.
a lo mejor Monterrey, Guadalajara sí, Ujú. pero tú para ir a comer una hamburguesa a Burger Boy tenías que ir a la Ciudad de México y mucha gente de provincia iba a la Ciudad de México a comer en un Burger Boy. Ahora, por ejemplo, ya nos platicaste de cómo era el tema de las actividades de ustedes como niños, ¿no? Pero los papás, por ejemplo, yo creo que han cambiado, ¿no? Cuando me refiero a la Ciudad de México, ¿cómo era en tu caso tu mamá o las mamás que tú conocías? ¿Cómo tomaban el verano hacia los niños? Los podían hacer cosas, los dejaban que vieran televisión todo el día, los mantenían activos, o sea, ¿tú cómo veías que era? Porque ahora no los puedes pegar, o sea, antes no los podías pegar a una televisión, ponerles un videojuego y que estuvieran ahí todo el día, porque en algún punto se aburrían en esos tiempos. Ahora no, o sea, ahora es muy fácil tenerlos quietecitos, les pones video, les pones un videojuego y están ahí literal todo el día. ¿Por qué será bien divertido el Atari? Pero, o sea, pero antes, ¿cómo eran los papás con ustedes? O sea, Había, obviamente, como hasta ahora, todo tipo de papá. Había, pero en la ciudad se genera mucho y es mucha cultura el que los niños los tengas activos. Ajá. Por seguridad, pocos salían a las calles, pero también en la ciudad se maneja lo que son las privadas, lo que son las colonias, ujú, y se juntaban en la calle los vecinos a jugar. Los que no tenían la cultura de llevarlos a actividades. una actividad, Ajá. entonces se quedaban en casa y los papás tenían la seguridad de que estaban resguardados entre vecinos en la ciudad. Ok. O sea, te conocías al vecino, al tío o lo que sea y se podían cuidar. Ok. Entonces el papá sin problema, lo que pasa es que la ciudad es muy acelerada Ujú. y Sí, hasta ya en sé. verano sigue siendo acelerada. O sea, los Sí, niños no no... mames, cálmense, chilangos. en verdad el niño no tenía el tiempo a lo mejor de quedarse en casa viendo televisión. Los que se iban con esa cultura De actividad. a una actividad. Los que se quedaban en casa tenían la fortuna de ver las telenovelas de ese tiempo, que era lo más famoso. Televisa, pues obviamente era el monopolio. En ese momento no tenías otra cosa que ver. Ajá. Y tocando ese tema también en provincia, pues nada más había 4 canales. Y en la ciudad tenías como, creo que eran 8 canales, era el doble. ¿Y cambiaba la programación? Televisa, ¿no? Pero aquí no conocían lo que era, híjole, el Canal 13, que no me acuerdo de qué empresa era. Llegaban a la ciudad y decían, ¿qué es esto? O sea, se sorprendían. Uy, pues perdón. Y el de provincia se quería quedar viendo la televisión todo el verano, porque esos programas cuando llegaban de regreso a su Ajá. provincia, pues no los Ya iban a los volver a ver. tenías, ¿no? Entonces, los papás más que nada nos tenían activos porque había también muchas series que se ponían en verano. Y ya O nos sea, dejaban entonces- picados y ya no los podíamos ver, como Dimensión Desconocida. Ajá. Ahí lo podías ver sin ningún problema, te podías dormir tarde. Y Dimensión Desconocida fue para mí, en lo particular, una de las series maravillosas de los 80s. Tú hablabas de Siempre en Domingo, que ahora ya podían ver la última canción, el último video. Ah, porque en Siempre en Domingo siempre ponía el éxito Ajá. hasta el último. Te tenías que chutar todo Siempre en Domingo. El domingo nada más había pocos programas, que era Acción, Ajá. que era un programa de deportes que duraba 2 o 3 horas. Ajá, Y después flojera. Siempre en Domingo creo que duraba 4 horas, 3 horas también. Entonces te tenías que chutar varios programas, que eran como 4 o 5 el domingo, no había más. Pero para esperar la última canción, que era en ese entonces, a lo mejor 1 más 1 igual a 2 enamorados, que era Luis Miguel, te tenías que chutar. O sea, porque hay que aclarar que en esos tiempos, o sea, ahorita ya un cantante lanza una canción y ya está en todas las plataformas y tienes el acceso cuando quieras escucharlo. Pero en esos tiempos tienes que esperarte a que lo presentaran, digamos, en Siempre Domingo, porque ahí se iba a estrenar y si no veías el estreno ya nunca lo viste. Exactamente, porque había mucho monopolio. Entonces, el conductor, que se llamaba Raúl Velasco, decía, sí entra, era el que se escuchaba mucho en el radio primero y después era un wow, o sea, va a estar Siempre en Domingo, espérate, tenemos el verano para podernos levantar tarde el lunes. Ajá. Entonces sin problema los papás nos dejaban ver la última canción, que era la que estábamos esperando el domingo, y Siempre en Domingo pues era la plataforma de todos los éxitos y de muchísimos artistas. Entonces, Paréntesis, ¿de qué canción te acuerdas tú que te esperaste? O sea, que dijiste, no, yo sí, aunque mañana tenga escuela o así, yo sí me espero a ver a tal lanzamiento de tal canción. obviamente Flans, que fue en mi adolescencia, Luis Miguel, que era
un a ver qué es, porque había el tabú cuando salió 1+1, 2 enamorados. La primera la lanzaron en el radio y se veía como niña. Y no sabíamos si era niña o niño. Y ya cuando lo vimos el domingo, es niño. Y cuando lo vieron también, ¿qué era? Oiga, ¿y el pelo largo por qué? ¿O qué onda? Pero cautivó, o sea, su voz te cautivó. Ajá. Y eran muchas cosas que tú en el verano podías hacer. También ahorita recordé que siempre en domingo, bueno, Raúl Velasco hacía lo que era Juguemos a Cantar, que fue internacional a nivel Latinoamérica. Que era como un código fama de mis tiempos. Ajá. O sea, cantaban niños. Y exactamente. La voz Kids de estos tiempos. Bueno, sí, ya es la voz, ¿verdad? Kids, ajá. Y Juguemos a Cantar, no me acuerdo. Juguemos a Cantar y no me acuerdo de otro programa que también salió muchos artistas de ahí. Todos esos. Hubo un concurso de Bacardí. Valores Juveniles Bacardí, esos no me acuerdo qué fechas eran, pero sí ya eran. ¿Valores Juveniles? Bacardí. Porque antes los patrocinadores eran, pues, se decía la marca, se podía decir, eran los que patrocinaban cada evento. Y luego, ¿por qué los de 40 ahorita son alcohólicos? Digo, no sé. Bien, hay que crecer esos niños. ¿Dónde salió Mijares, por cierto? Ajá. Entonces, era América, esa es tu canción, y Juguemos a Cantar. América, esa es tu canción era latino, era de niños, obviamente Raúl Velasco lo conducía, y Juguemos a Cantar, que era de aquí de México, que es muy sonado, que el tema lo hizo Lucero, y todo eso se hacía en verano. ¿Por qué? Lucerito, bueno, Lucerito, en ese entonces era Lucerito, y por lo tanto, pues era algo también que a los niños los tenía entretenidos, porque era lo único que podías ver, o sea, o eran caricaturas, que era el 5. Era eso o eso. O sea, era no eso, más. o lo que esperabas en verano, que eran esos concursos. Ahora, por último, toqué el tema de los paseos en la Ciudad de México. ¿Cómo eran los paseos? Me decías al principio que era el Chapultepec, pero más que nada me tocas el tema de las clases y que hay aeróbics y así. Los paseos allá, ¿cómo eran? O sea, tú, por ejemplo, paseabas de la misma manera en verano allá en la Ciudad de México, aquí en provincia. Los paseos en la Ciudad de México eran padres porque no estaba el tráfico como siempre, o sea, bajaba muchísimo pues sí, el tráfico. Mucha gente salía, yo creo que eso no ha cambiado. Salía de vacaciones. En esa época Acapulco era lo famoso. Era lo famoso. Pero por lo tanto era padre el disfrutar lo que era Reforma. Me tocó la apertura del Museo Rufino Tamayo, que fue en los 80s. Fue muy espectacular visitar los museos porque eran gratis. En todo el verano eran gratis. No recuerdo si también el zoológico podías entrar sin pagar, pero el zoológico era muy muy bonito en ese entonces. No, la montada de caballos era recorrer la primera sección y la segunda sección. Uy, no digas eso porque se nos van a ofender de que, ¿cómo utilizaban caballos para montarlos? ¿Qué? Pero eran los 80. Los explotaban, ¿no? Los explotaban. Eran los 80. Era las calandrias también que había, mucha gente comiendo, disfrutando del día. El lago estaba no tan sucio, estaba muy bonito. Hoy metes el piso y te deshace, ¿eh? O sea, sí. Yo creo que sí. El castillo era muy padre ir un miércoles, por ejemplo. Era un miércoles. Bueno, porque no había gente. No había gente. Creo, ¿no? Precisamente como era verano, podías ir un miércoles a la 1:00 p.m. y estabas solita viendo el museo, lo disfrutabas. Ay, qué padre. Coyoacán lo disfrutabas también maravilloso. Era un pueblito dentro de la ciudad que podías disfrutar. Todo capitalino también hasta la fecha para Coyoacán, porque pues es lo único que tienes como algo cerca del centro, entre comillas, como una provincia pequeñita. Ok. Entonces, la verdad, los veranos eran muy distintos en provincia. En provincia era jugar béisbol, jugar fútbol, no pasaban carros, no se conocían mucho lo que era una dinámica muy acelerada. Se dormía a las 8 de la noche, 9 de la noche. Dios mío. Se levantaban a las 5 de la mañana. Las tiendas se cerraban en provincia entre 6, 7 y 8 de la noche. No, o sea, sí puedes decir que ha cambiado, obviamente, 80s a 2020. Sí, definitivo. La provincia, ¿no? Definitivo. Está bien padre saber, por ejemplo, de eso, porque
o sea, como que me gusta mucho el hecho de transportarte, ¿no? De cosas que realmente a mí, obviamente ya no me tocaron, yo nací en el 95, o sea, a mí ya no me tocaron y pues todo el mundo, todos los que vivieron los ochentas, están atorados en los ochentas. O sea, casi nadie va a salir en los ochentas. Para ellos ha sido el mejor, los mejores tiempos en música, en personas, en modas y vivo con un ochentera y no deja de hablar de los ochentas ni que decirnos que somos unos pendejillos, digamos. Lo que pasa es que en los 80 hubo, yo siento, a lo mejor porque me tocó esa época, hubo un brinco, hubo una transformación en muchas cosas, Sí, que en todo. incluso, digo, si no hubiesen sido y no hubiesen marcado algo, en la fecha se hubiesen olvidado de series que están volviendo a poner, de música que volvieron a retomar muchos grupos, Sí, hay covers hasta la fecha de canciones de los ochentas, ¿no? y que si pones 80 en en las fiestas, prende. Ah, sí, obvio. Ya estoy en esa época de bailar como señora. Pero bueno, aquí terminamos. Espero, ojalá nos puedan escribir como experiencias de ustedes que habían tenido en los ochentas, no sé, lo que comían, cómo los trataban, qué es lo que veían en la televisión, porque pues obviamente todos tenían ritmos diferentes. Y pues nada, mamá, muchas gracias por compartirnos tus recuerdos. Muchas gracias, ojalá que gente que sea de los 80 haya recordado algo. Y si faltan, yo sé que mucha gente tuvo más experiencias, pues también mándenalas para poder también compartirlas. Yay, hasta la próxima.